Sin más, vamos a dar inicio a la capacitación. Esta es una capacitación bastante corta, sin embargo, bastante sustancial. Hoy quisiera que me hagan algunas preguntas con respecto a esto. Imagino que van a haber algunas dudas. La idea es optimizar los sistemas, ¿no? Aprender a calcular el número de restrictores axiales que se debe aplicar a un tubo de polietileno de alta densidad. Entonces, ¿qué es un restrictor axial o qué es un flex? Es básicamente como lo conocemos. Recordar que esta restrictora axial es un producto que nosotros representamos de la marca Plastitalia, ¿sí? El flex o el restrictor axial es una barra diseñada para restringir el movimiento axial. ¿Qué ocurre? Cuando un tubo de polietileno está expuesto a una gradiente térmica, es decir, a una variación de temperatura, el tubo lo que va a hacer es dilatar y contraer, ¿correcto? Entonces, cuando un tubo de polietileno entra en una estructura de concreto, por ser polietileno es un producto muy liso, entonces se requiere que se adhiera de alguna manera. Entonces, el polietileno hoy por hoy no se adhiere al concreto por sus características de ser un producto bastante liso. Entonces, se requiere utilizar dos elementos. Uno, que es el pasamuro, que es un anillo de goma o un anillo de caucho, ¿correcto? Básicamente para impermeabilizar. Y otro elemento, que es justamente del cual estamos hablando hoy día, que es el restrictor axial. ¿Por qué se requiere utilizar restrictor axial? Como lo había mencionado, el coeficiente de dilatación de un tubo de polietileno de alta densidad es bastante alto comparado con otros materiales. Entonces, cuando el tubo está expuesto a una gradiente térmica, se van a generar tensiones axiales que van a generar fuerzas axiales. Entonces, el tubo lo que va a estar generando son fuerzas sobre una estructura de concreto. Por eso es importante utilizar el restrictor axial, justamente para evitar que esa fuerza axial que se genera por un cambio de temperatura afecte la estructura de concreto. Este restrictor axial puede soldarse a los tubos de polietileno para, de alguna manera, obtener un sistema de anclaje, ¿sí? Este restrictor axial básicamente va a impedir el deslizamiento y evitar el movimiento del tubo. Eso es lo que esa es la función principal. Dentro de las características del restrictor axial de la marca Plastitalia o llamado Flex, ¿sí? Podemos indicar que los terminales tienen 4 milímetros de espesor, ¿sí? Este diseño es especial para que el producto permita un uso más sencillo en las correas de ajuste, como pueden ustedes observar. Esto es una correa de ajuste que se va a utilizar para sujetar el restrictor axial hacia el tubo en el momento de la electrofusión. Y tiene un diseño único, ¿sí?, del sistema eléctrico que evita el movimiento de la resistencia interna, que elimina cualquier riesgo de que se vaya a generar humo o hay una salida de material o rebaba que se genera en el momento de la electrofusión. Con eso estamos garantizando que la electrofusión sea bastante eficiente, correcto, bastante correcta, y garantice la calidad de la electrofusión entre el restrictor axial y el tubo para que sea un solo cuerpo y pueda restringir los movimientos axiales generados por una gradiente térmica. Este restrictor axial se adapta a cualquier tubería de polietileno en el rango de 160 milímetros a 1600 milímetros, es decir, de 6 pulgadas a 63 pulgadas. La resina con la que está fabricado es un PE100, que también es un equivalente a un P4710. ¿Sí? Se fabrica con resina P100. La fuerza de frenado axial o la fuerza que puede soportar el restrictor axial, cada restrictor axial puede soportar 50 kilonewtons de fuerza que se generan justamente por la diferencia de temperaturas. Ahora lo vamos a ver con una pequeña explicación de cómo se calcula. Las características físicas, como ustedes lo pueden observar, están definidas en la tablita donde se ven los datos de longitud, ¿sí?, de la altura de la barrita, ¿correcto? Y el ancho y el peso, ¿no? Con eso nosotros estamos indicando cuáles son las características de nuestro producto como tal. Ahora, vamos a observar un pequeño video, ¿sí? Para que ustedes observen cómo es el tema de la instalación del flex, ¿no? Aquí lo que ustedes están viendo es cómo se instala el flex sobre la tubería. Como ustedes pueden observar, el axial viene de una bolsa, solamente debe ser la bolsa en el momento de la instalación. Ahora, lo que se hace es presentar el axial sobre el tubo y marcar el área donde va a tener el contacto para la fusión.
Luego de que se ha marcado el área, marca internamente, justamente para poder hacer el raspado, que es lo que nos gusta. Ese es el área donde se va a generar el raspado, al tubo, aquí el receptor axial. Estamos saltando el video de manera veloz para observar. Pues lo que hay que hacer es limpiar la placa por robar, ¿sí? Limpia con el piso por todo polvo o cualquier contaminante que se pueda generar en la casa. También se debe limpiar el receptor axial, ¿correcto? Nuevamente se marca el receptor axial sobre el tubo y lo que va a proceder es aplicar con una eslinga o con una correa de aprieto para generar la inmovilización del receptor axial con el tubo. Eso es básicamente para poder realizar una buena electricidad. Ustedes están viendo un, un eslinga sincronizado, entonces, de correas. Lo que se hace es fijar el receptor axial sobre el tubo para que quede inmovilizado para realizar el proceso. Luego, lo que se hace es colocar los bornes, ¿sí? De la máquina de distribución, en este caso, en este caso, hay clase, ¿ok? Se lee el código de barras para que toda la información de tiempo de soldadura y voltajes y de ejecución, pues está ahí el proceso de ejecución, todos los datos que están generando. Aquí lo que está indicando es que se indicó un buen proceso de los bornes, ¿correcto? Y luego se la faja. Y el queda funcionado al cubo haciendo la monolítica un solo cuerpo. Esta registración es el que va a permitir que el tubo, en el momento que se generen tensiones axiales, no genere fuerzas, o lo que va a generar es contrarrestar la fuerza axial. ¿Cómo se calcula el número de restrictores axiales para un proyecto o para un tubo? Tener en cuenta que normalmente los restrictores axiales se utilizan al ingreso de una cámara de concreto, es decir, no solamente debería utilizarse para buzones de inspección o cajas de inspección, sino que en el caso del alcantarillado, sino que también se puede utilizar, por ejemplo, al ingreso de un reservorio, ¿no? Recuerden que el ingreso al reservorio normalmente también son reservorios de concreto, entonces para ingresar, si se va a ingresar con polietileno, lo ideal es utilizar también los restrictores axiales, ¿correcto? A ver, para el cálculo de restrictores axiales, ¿sí? El cálculo de restrictores a utilizar en un proyecto, primero que nada, debemos definir, ¿sí? Solamente como complemento, un segundito que quiero hacer una marca aquí. Ok, a ver. A ver, dice, si anclamos un tubo y no colocamos mecanismos para la dilatación longitudinal del tubo, se producen diferencias de temperatura, y se producen diferencias de temperatura, se producirán tensiones axiales. Es decir, a ver, aquí, por ejemplo, nosotros estamos definiendo el tema de la restricción axial. Perdón, un segundito, quiero ver cómo no me está marcando dónde debe ser esto. A ver, un momento. Vamos a modificar mi tabla de apuntes. Ok, ahora sí. Porque tenía la tableta al revés. A ver, como podemos observar, ¿sí? Cuando anclamos un tubo, o cuando instalamos un tubo al ingreso de una cámara de concreto, ¿sí? Y no colocamos un mecanismo para restringir el movimiento axial, se van a generar por efectos de temperatura, por efectos de esta gradiente de temperatura, ¿sí? Eh, Dilatación y contracción sobre el tubo. Este efecto de temperatura va a generar una tensión axial sobre el tubo. Esta tensión axial está definido primero por el módulo elasticidad, elasticidad y el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, esta tensión se define multiplicando el módulo de elasticidad del material, en este caso el polietileno, el coeficiente de dilatación del polietileno y la gradiente de temperatura. ¿Cuál es la gradiente de temperatura? La gradiente de temperatura siempre va a ser la temperatura máxima menos la temperatura mínima. ¿Sí? Eso va a ser la gradiente de temperatura. Ahora, esta tensión axial va a generar una fuerza.
Entonces, esa fuerza de atracción axial por efecto de temperatura que se genera viene determinado básicamente por la tensión axial y el área. ¿Qué área? Tenemos un tubo, ¿cierto? Disculpen que no soy un gran dibujante. Entonces, tenemos un diámetro externo y tenemos un diámetro interno. Entonces, sobre esa área que se define el labio del tubo, el espesor del tubo, se va a calcular esta área, ¿no? En todo caso, esta área vendría a ser pi cuartos por la diferencia del diámetro interno al cuadrado menos el diámetro interno, perdón, externo al cuadrado. Ese es el área, como pueden observar. ¿Ok? Entonces, esta tensión axial, nuevamente, va a ser generada por el módulo de elasticidad, el coeficiente adicional y el delta de T. Esa tensión axial va a generar una fuerza axial. Esta fuerza axial está definida por la tensión axial y por el área de contacto. En este caso, es el área que se genera en el espesor del tubo. Y el número de restrictores axiales va a ser la, la, la fuerza que se va a generar en el tubo. Es decir, imaginemos que tenemos una fuerza de 100 kilonewtons, ¿correcto? Y el restrictor axial soporta 50 kilonewtons. Entonces, el número de restrictores axiales va a ser la fuerza que genera el tubo por una diferencia de temperatura sobre la fuerza que genera que contrarresta el restrictor axial. Entonces, en el caso sería 100 entre 50 sería 2 restrictores axiales. Así es como se define el cálculo para el restrictor axial. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos un tubo de polietileno de alta densidad, ¿sí? El material es P100. Ese es un dato del material, ¿correcto? El modo de elasticidad, en este caso, es 800 megapascales. Este también es un dato del material, son las fichas técnicas. El coeficiente de dilatación térmica, en este caso, el polietileno tiene un coeficiente de 0.0017 milímetros por minuto por cada grado centígrado, ¿correcto? Este es un dato del material también. La gradiente térmica, esta gradiente térmica viene definida por los datos del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que revisar el histórico de temperaturas en la zona, ¿correcto? Para poderlo trasladar a las características del tubo. Entonces, tendríamos que tener la temperatura máxima en un día menos la temperatura mínima. Y ahí les voy a dar un tip de dónde encontrar esta información, porque es la información más complicada de conseguir, ¿correcto? Entonces, para este proyecto, por ejemplo, se define que la temperatura, la gradiente térmica, en este caso, el delta de T va a ser 8 grados. Ya tenemos esto. La fuerza axial que genera el restrictor, el flex de Plast Italia, es 50 kilonewtons, es decir, 50.000 newtons. Vamos a imaginar que a un buzón o a una estructura de inspección va a llegar un tubo de 630 milímetros SDR21. Eso quiere decir que para un tubo de 630 milímetros SDR21 le corresponde un espesor de 30 milímetros, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se calcula la tensión axial? Entonces tenemos el módulo de elasticidad, que es 800, por el coeficiente de dilatación, que es 0.0017, por delta de T, que es 8 grados centígrados. Eso nos está dando 1.088 newton por milímetro cuadrado. Entonces, hasta ahí ya tenemos definida cuál es la tensión. Esta es la tensión que se genera. Esa tensión va a generar una fuerza. Y esta fuerza está definida por la tensión por el área. Aquí vamos a calcular el área. Primero tenemos el diámetro interior es igual al diámetro exterior menos 2 veces el espesor. Entonces ya tenemos el diámetro interior. Y por la fórmula de áreas que había mencionado, podemos definir que el área, en este caso, es 56.548 milímetros cuadrados. Entonces tenemos la tensión y el área. Si multiplicamos la tensión y el área, nos está dando la fuerza axial que se genera en el tubo para una gradiente térmica de 8 grados centígrados. ¿Correcto? Entonces tenemos que la fuerza que se genera en el tubo por una gradiente de 8 grados centígrados en el polietileno, para el tubo de 630 milímetros SDR21, es 61.525 newtons. Y el restrictor axial soporta 50.000 newtons. Entonces, la división entre 61.525
y 50.000 nos da 1.23 restrictores axiales. Entonces, si nosotros lo llevamos esto al límite superior, corresponde que para este diámetro de 630 milímetros SDR21 se coloquen dos restrictores axiales como mínimo, ¿sí? Entonces, siempre se debe redondear el número de restrictores axiales al número superior para que garantice contrarrestar la fuerza que se está generando en el tubo por temas de gradientes térmicos, ¿correcto? Si en el caso hubiese salido menor a 1, ¿sí? Eh, obviamente que con un restrictor axial podrías soportar la fuerza axial que se genera, pero por un tema de simetría, ¿sí? Y para garantizar que la fuerza se distribuya, o sea, la fuerza que va a contrarrestar el, el movimiento del tubo generado por la fuerza axial, se distribuye de manera pareja, se recomienda utilizar dos restrictores axiales, siempre, cuando el dato es menor a 1. Cuando el dato es mayor a 1, ¿sí? Lo que se busca siempre es redondear a un número entero superior. Por ejemplo, este mismo ejemplo, que en este caso hemos utilizado una gradiente térmica de 8 grados centígrados, vamos a hacerlo para 14 grados centígrados. Entonces, imaginemos que este mismo tubo está en una zona donde hay 14 grados centígrados de gradiente térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima durante el día, ¿correcto? Para un tubo de 630 milímetros, SR21, las mismas condiciones de espesor, ¿correcto? Y en este caso estamos teniendo una fuerza de 107.668 newton, que si lo dimos entre 50.000, estamos teniendo 2.15 restrictores axiales. Es decir, para 14 grados centígrados tendríamos que utilizar 3 restrictores axiales. Por eso, cuando muchas veces nuestros clientes o los ingenieros que están viendo este tema nos preguntan, ¿me puedes entregar la tabla del número de restrictores axiales promedio sobre los tubos? No, porque como ustedes pueden observar, la gradiente térmica es la que define el número de restrictores axiales en función de el SDR o en función del espesor del tubo. Es decir, no es lo mismo la gradiente térmica en Puno que la gradiente térmica en Piura, que la gradiente térmica en Lima. Entonces, esas gradientes térmicas o cambios de temperatura entre la temperatura máxima del día y la temperatura mínima del día, sí, lo definen básicamente las ciudades. Entonces, entregar una tabla es bastante complicado. Por eso nos hemos preocupado hoy de enseñarles o hacer una capacitación de cómo se debe hacer el cálculo de restrictores axiales y cuál es su sustento, ¿correcto? Otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar también un tubo polietileno P100, ¿sí? El modo de elasticidad para un P100 es 800 megapascales. El coeficiente de dilatación sigue siendo el mismo. En este caso vamos a utilizar una gradiente térmica de 10 grados centígrados, ¿correcto? Eh, nuestros restrictores axiales de la marca Plastitalia, como lo vengo mencionando, soportan 50 kilonewtons, ¿correcto? Ahora, recordar que si el restrictor axial soporta más, si tiene más fuerza axial que soportar, significa que vamos a requerir menos restrictores axiales. Entonces, lo importante de buscar en los proyectos es que los restrictores axiales tengan la mayor capacidad de soportar una fuerza axial. En este caso vamos a utilizar un tubo de, por ejemplo, 1200 milímetros, ¿sí? Para un SDR33. Según la norma, para un tubo 1200 milímetros SDR36, 33, perdón, el espesor es 36.7, ¿correcto? Entonces, si nosotros volvemos a operar aquí, la tensión axial es el modo de elasticidad por el coeficiente de dilatación lineal por delta de T, tenemos una fuerza axial de 1.36 newton por milímetro cuadrado, ¿correcto? Ahora lo que hay que calcular es el área. Y el área se calcula en función del diámetro externo y el diámetro interno. En este caso nos está dando 134.124 milímetros al cuadrado. Entonces tenemos esta área y esta tensión. El factor de multiplicación entre 1.36 y 134.124 milímetros cuadrados nos da una fuerza axial de 182.409 newton. Si tenemos restrictores axiales que soportan 50.000, 182.000 entre 50.000, nos da 3.65 restrictores axiales. Es decir, para este tubo de 1200 milímetros SDR33 a una gradiente térmica de 10 grados centígrados, necesitamos 4 restrictores axiales para evitar
que el tubo en el momento de la contracción y la dilatación, ¿sí? Pueda dañar la estructura de concreto o la estructura a la que está ingresando. ¿Sí? Entonces, ya teniendo claro para cada SDR, para cada gradiente térmica, ¿sí? Y para cada material de polietileno, en este caso, bueno, siempre vamos a trabajar con PCM, se pueden definir cuántos restrictores axiales le corresponde a cada tubo. Luego, lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, ¿no? Tenemos un buzón, ¿no? Imaginemos que el buzón tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Imaginemos que es 1200, entonces acá son 4 restrictores axiales y 4 restrictores axiales. ¿Correcto? Pero si el buzón, por ejemplo, tiene dos ingresos, uno por aquí y uno por aquí, ¿cierto? Y una salida. Entonces, si todo es 1200, acá son 4 restrictores, acá son 4 restrictores y acá son 4 restrictores. Entonces, en este buzón son 12 restrictores axiales, si mantenemos el diámetro, ¿correcto? Puede pasar también que este buzón tenga, por ejemplo, una entrada aquí, una salida aquí y una entrada aquí, ¿correcto? Entonces, esto va a ser así, ¿no? Entonces, en el caso de 1200 milímetros, se mantiene el diámetro en todos los ingresos y salidas, acá serían 4 restrictores, 4 aquí, 4 aquí y 4 aquí. En este buzón, para un tubo de 1200 milímetros, se requiere 16 restrictores axiales. Si es al final como lo vas a meter. Tú puedes tener cada tubo, según las características, ¿cierto? De diámetro y de SR y de gradiente térmica, cuántos restrictores axiales le corresponde a ese tubo. Y lo que tienes que ir es identificar el plano directamente para saber en el buzón cuántas entradas y cuántas salidas de ese diámetro se tiene para poder meter por cada buzón cuántos restrictores axiales requieres y así lo multiplicas por el número total de buzones, dependiendo de los diámetros y los espesores que se requieren, y tener la totalidad del metrado para todo lo que son restrictores axiales, ¿no? Eso es básicamente la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.